Mis hermanos, Shalom, Abba les bendiga mucho. Les había compartido este tema de que tenemos que tener una resistencia continua, constante, activa, en contra del enemigo y que tenemos que estar vigilantes, porque si no lo hacemos, entonces si no resistimos, dejamos brechas en la muralla espiritual que protegen nuestra vida y el enemigo, como siempre está al acecho, aprovecha para entrar, desgastar, confundir o destruir. Entonces, le voy a repetir, si no lo haces, si no resistimos, constante, siempre de pie, vigilante, diario, entonces él entra, porque él está al acecho, él no duerme, el enemigo está mirando y a veces estamos muy tranquilos pensando que el enemigo no está planeando algo. Entonces, va a desgastar, confundir, destruir. Entonces, las escrituras son claras en cuanto a que la falta de vigilancia y la falta de resistencia activa tiene consecuencias reales. Va a ocurrir esa consecuencia. Vamos a ver algún ejemplo. Sansón. Aquí, Sansón es el poder sin vigilancia, y lo vemos en Jueces 16, donde Sansón fue ungido, poderoso, lleno del Espíritu desde el vientre, pero no veló. Él se confió, jugó con el enemigo, ¿verdad? Que en este caso fue Dalila, y reveló su secreto espiritual por comodidad y deseo. Cuando se levantó a pelear como antes, no sabía que el espíritu se había apartado. ¿Y cuál fue el resultado? Es que capturado, cegado y humillado. ¿Qué aprendemos de esto? Que tener un llamado no basta. Escucha bien, él era ungido, lleno del Espíritu, pero aún así, aunque tenía un llamado poderoso, eso no bastó. Si no vigilas, puedes perder la visión y la fuerza que ya Elohim te dio. Hay que vigilar para tener esa visión. Número 2, el rey David. Él bajó la guardia. Segunda de Samuel 11. En la época en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Ahora bien, ¿acaso no estamos en tiempos de guerra? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos en la casa paseando como se quedó David? ¿O vamos a la guerra? David no estaba en su puesto de combate y desde esa ociosidad, fíjense, ociosos, entretenidos con la cosa de este mundo mientras hay guerra. Dice que vio a Betsabé, sí, porque el enemigo te va a poner algo a tus ojos, a tus oídos, deseó, pecó y trató de encubrirlo. ¿Cuál fue el resultado? Una cadena de tragedias, incluyendo muerte y juicio en su casa. Tremendo. Para que vean lo que pasa cuando tú bajas la guardia, viene la ociosidad. Y entonces ahí puede pasar cualquier cosa, lo que va a traer resultado, lección. Cuando tú no estás donde Elohim te llamó a estar, el enemigo te encuentra donde no deberías estar. ¿Entiende? Entonces, tenemos que estar donde Él nos llamó. Número 3, Pedro. Velad y orad para que no caigáis. Mateo 26, 40 al 41. Eso fue lo que se le dijo. Yeshua le pidió a Pedro que velara con él en Getsemaní. Pero Pedro se durmió. Luego, cuando llegó la hora de la prueba, negó a Yeshua 3 veces. Esto es muy importante porque se vienen tiempos de prueba donde a ellos se les dijo que iban a ser zarandeados. Y en las escrituras dice también que la casa de Israel será zarandeada y que aquel que le niegue, él le negará. Entonces esto se repite. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Amargura para Pedro, quebranto, aunque luego vino la restauración. ¿Cuál es la lección? Que la falta de vigilancia para orar, para estar de pie, aunque tengas sueño, aunque estés cansado, no importa. Hay tiempos donde tenemos que levantarnos. Entonces, esa falta de no estar velando y orando
puede ser la causa de negaciones y fracasos mañana. Incluso si tú amas al Adón Yeshua con toda sinceridad, esto puede ocurrir. Número 4, Jerusalén. En Lucas 19, 41 al 44, Yeshua dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cada uno de nosotros tiene un tiempo de visitación donde Él llama y levanta. Pero, a ver, ¿cuántos están respondiendo? ¿Cuántos están discerniendo eso? Yeshua lloró por Jerusalén porque no estuvo vigilante espiritualmente y no reconoció al Mesías cuando vino y no se preparó. Hay muchos hoy que no se están preparando, que ni siquiera entienden los tiempos que vivimos. ¿Cuál fue el resultado? Que la ciudad fue destruida en el año 70. ¿Y qué dice la Escritura? Que vendrá desolación, el antimesías vendrá. O sea, hay gente que no está preparada y no sabe nada y sigue viviendo por este mundo como los tiempos de Noé. No se da cuenta. ¿Cuál es la lección a esto? La falta de discernimiento. Escucha, discernimiento y vigilancia puede llevar a la pérdida de cosas que Elohim había querido preservar. O sea, se pierde cosas que Él quería. ¿Por qué? Por nuestra falta de discernimiento y de estar vigilante. Porque tenemos que estar ahí esperando a ver lo que se nos diga para accionar. Atentos, vigilantes, haciéndole resistencia al enemigo. Resistir fuerte para que quedes de pie. Es que el enemigo te va a atacar, te va a rodear. Efesios 6 lo dice. Entonces, ¿qué dice? Que tiene que estar siempre vestido, ceñido. O sea, es una batalla constante donde tú estás llevando el mensaje, pero tú también estás orando, perseverando, resistiendo firme para estar de pie en el día malo. Esto es algo que no es simplemente una palabra que leemos, qué lindo. No, esto es literal para aquel que entiende, ¿verdad?, los tiempos de guerra que vivimos. Otro ejemplo, las vírgenes insensatas. En Mateo 25, del 1 al 13, todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo. Así está toda su iglesia hoy, esperando al esposo, ¿verdad? Pero la mitad no tenía aceite. Y cuando llegó el esposo, no estaban listas. ¿Cuál fue el resultado de esto? La puerta se cerró, como en los tiempos de Noé. Estaremos como en los tiempos de Noé. La puerta se cerró. No basta con esperar al Mesías. Muchos lo están esperando. Muchos están esperando un arrebatamiento. No tienen discernimiento. No están velando. Si estuvieran velando y estuvieran discerniendo todas las cosas, se estuvieran preparando y llenando. Entonces debes tener aceite. Es decir, una vida de comunión, de fuego, pasión y una vigilancia continua. Velad y orad sin cesar todo el tiempo, sabiendo los tiempos que vivimos. Pero si uno no sabe los tiempos que vivimos, por eso se duermen y no se preparan. Entonces, el enemigo no ataca cuando tú estás fuerte. Muchas veces, pero el momento en que no estás velando, la resistencia no es un acto puntual, es un estilo de vida. El que no vigila espiritualmente vive expuesto. Por más talento, dones que tenga, conocimiento o experiencia, no le va a servir si no tenemos un estilo de vida donde vigilamos espiritualmente todo el tiempo. Estamos expuestos a que el enemigo entre, a que el enemigo pues haga un desastre, traiga confusión. Entonces, él va a atacar cuando hay debilidad, cuando estamos dormidos, cuando nos descuidamos. Cuando tú estás fuerte, tú estás resistiendo. O sea, él te acecha, pero tú lo ves antes de que venga. Entonces, no es que sea fácil, porque hay que hacerlo a una conciencia de los tiempos que vivimos, ¿verdad? Entonces, pero estamos advertidos de que no terminemos siendo nosotros como Sansón, ¿verdad?, que jugó con lo sagrado, o como David, que abandonó su puesto, ¿verdad?, donde tenía que estar velando, peleando en la guerra con todo su pueblo, lo que él tenía que hacer. Tampoco como Pedro, que se durmió en la hora que tenía que batallar, velando y orando, porque es una guerra real,
y miren lo que pasó, sino que nuestros oídos estén atentos a lo que el Padre nos quiera decir y nuestros ojos abiertos al mover del enemigo, que nos vistamos con esa armadura, ¿verdad?, de Elohim, ¿verdad?, con la coraza de justicia, el escudo de la emuná, de la fe, para apagar todo dardo que el enemigo nos envía, la espada del Espíritu, que es la palabra viva puesta en nuestra boca como fuego purificador, donde no vamos a ceder nada, ningún terreno al enemigo, ni ser engañados, ni vamos a estar en un letargo, y mucho menos ebrio de la mentira ni de engaño, sino alimentándonos con la verdad, vigilantes, resistiendo, porque vamos a vencer en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, después de esto le voy a enviar otro mensaje sobre esto de las vírgenes que se durmieron, porque me llamó la atención que todas se durmieron. Y yo decía, ven acá, pero si se durmieron no estaban velando, ¿verdad? Y eso me llamó la atención, pero había uno que estaba despierto. ¿Y saben quién era que estaba despierto? El que dio la voz y dijo, el esposo viene. Entonces, le voy a hablar en otro tema de esa voz profética que habló, que es el llamado que Él nos está haciendo a nosotros, ser la voz profética. Hay un pueblo que tiene aceite, pero se va a dormir. Pero hay uno que está despierto, es el que avisa a la que están durmiendo. La que tiene aceite se va a levantar y está preparada. Entonces, somos llamados a hacer esa voz. Si estás despierto, si estás despierta y estás dispuesta a hacer ese ejército. Guerreros, Shail como Josué. O sea, tú puedes ser como Josué, valiente, forzado, ven, yo voy contigo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esfuérzate, medita en la ley de día y de noche, vas a prosperar, vas a hacer entrar a este pueblo. Podemos ser como Josué y Caleb, o podemos pues ser ahí del pueblo que se queja, del pueblo que termina pecando, del pueblo que está ahí. No. O somos de los 12, de las 12 fuentes, o somos de la multitud. Cada cual decide. Pero yo quiero ser como Josué. Yo quiero trabajar, esforzarme, meditar en su palabra, en ella día y noche. ¿Por qué? Seré como un árbol plantado junto a corriente de aguas que tendrá fruto. Y en una guerra, en una situación así, cuando estamos confiados en Él, aún en la guerra vamos a tener reposo. Y cuando estamos fortalecidos velando, vamos a resistir al enemigo para que no entre. Porque déjeme decirle que si el enemigo entra, las consecuencias es muchísimo peor. Entonces, mejor ser de los 12. De los 12 que trabajan arduamente, que de los 5,000 que están sentaditos todos esperando que le den el pan. Amén. Abba les bendiga.